Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este webinar de cómo elaborar una EDT en proyectos. Mi nombre es Charo Fresneda y actualmente soy consultora senior de proyectos. Soy certificada PMP, partner autorizado para impartir, digamos, cursos de certificación PMP. Estoy certificada en Change Management Practitioner by Proxy y PTRIO, que es, digamos, la certificación que confiere lo que es la parte de portfolio, programas y oficinas de proyectos. Bueno, pues esta tarde lo que nos lleva a este webinar es precisamente cómo elaborar una EDT en proyectos. Empezamos. Bueno, este es el índice que vamos a llevar, en el que vamos a ver qué es una EDT específicamente, cuáles son los beneficios, qué no es una EDT, qué necesito para crearla, cómo es la estructura de la EDT. El diccionario de la EDT, como no podía ser de otra forma, es un elemento más digamos, de la EDT y en este caso del alcance de proyectos, donde podemos utilizar la EDT, la línea base del alcance, que forma parte, como digo, el diccionario y la EDT, y las conclusiones. A por ello. Bueno, ¿qué es la EDT? Bueno, pues la EDT es precisamente la estructura de desglose del trabajo del proyecto. Básicamente es un esquema para planificar y ejecutar el proyecto, es decir, es lo que nosotros vemos de todo el trabajo que podemos llevar en un proyecto. Vamos a verlo un poco más cerca. ¿Qué es? Pues como decía, ahora mismo es una representación jerárquica del proyecto, identifica todo el trabajo a realizar y es un producto de la definición del alcance del proyecto. Especifica, y esto lo hago con mucho énfasis, el qué voy a hacer y no el cómo lo voy a hacer, porque el cómo lo voy a hacer se especifica ya directamente en las actividades que yo voy desglosando y que me voy a llevar al cronograma, digamos, en base a los recursos y a las actividades que yo voy definiendo a partir, como digo, de la EDT. Especifica el qué, no el cómo. La EDT se debe centrar en los resultados, es decir, ese producto o servicio por el cual yo pongo en marcha el proyecto y no en las tareas, el cómo lo voy a producir o esas actividades en las que nosotros vamos a indicar qué tiempo, qué recursos van a formar parte de estos resultados. Tampoco entran los recursos, es decir, las personas que hacen ese trabajo. Solamente se centra en los resultados, el qué voy a hacer. La EDT, por tanto, define el proyecto. Si un producto o servicio no está en la EDT, no forma parte del proyecto. Luego, otra vez más, especifica el qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer para llegar a ese producto, para llegar a ese servicio? ¿Cuáles son los beneficios de una EDT? Pues los beneficios de una EDT, de una estructura de desglose del trabajo, es que ayuda a compartir un entendimiento común del alcance, puesto que está proyectado en este esquema todo el alcance del proyecto, el qué vamos a hacer. Es una potente arma de comunicación precisamente por eso, porque yo lo veo todo, todo lo que en lo que va a consistir el proyecto. Un poquito más adelante vamos a ver la EDT y veréis de lo que hablo. Y sobre todo tiene mucho que ver con la cohesión y compromiso con el equipo. Esto significa que cuando nosotros vemos todo el proyecto, digamos, desde este esquema, la cohesión y con el equipo es fantástica, porque cada miembro se va a identificar, digamos, en dónde están dentro del proyecto. ¿Qué no es una EDT? Como he dicho antes, no es una lista de tareas, es decir, no tiene niveles de descomposición. Tampoco es un organigrama y no tiene fases, es decir, no se organiza por fases del proyecto. Las fases de un proyecto no son entregables o servicios, que es lo que sí es una EDT. ¿Cuáles son los entregables para llegar a esos servicios o producto por el cual nosotros ponemos en marcha un proyecto? Las fases son periodos de tiempo, con lo cual una EDT no tiene fases y tampoco tiene tareas, es decir, cuánto tiempo se tarda en hacer una tarea o una actividad del proyecto, ¿de acuerdo? Tampoco es un organigrama. La EDT, una estructura de desglose del trabajo, es el fundamento para la estimación de los costos, porque a partir de ahí, a partir de los entregables que nosotros estamos definiendo en la estructura de desglose del trabajo, nosotros podemos estimar, digamos, los costos
Y las personas y el presupuesto asigna roles y funciones porque sabemos que de cada paquete de trabajo nosotros vamos a asignar a las personas que van a llegar a esos entregables. Es una lista de productos a entregar, es decir, son, digamos, pequeños productos donde llegamos al final a la entrega del resultado del proyecto. Facilita la medición precisamente por eso, ¿no? Porque al final nosotros medimos contra, digamos, los resultados contra los entregables del proyecto. Es una referencia para futuros proyectos. Nosotros al final, cuando elaboramos proyectos que son muy similares, pues siempre establecemos a partir de la EDT como una referencia para futuros proyectos. Es decir, como hemos hecho pues para hacer el otro. Sabemos que un proyecto es, digamos, es único, pero sí que podemos tomar referencias para futuros proyectos en base a estas EDTs que nosotros hemos construido o que hemos definido. Y es el fundamento también para los controles de cambio del proyecto. En un proyecto son inherentes los cambios. Nosotros si tenemos una EDT bien formada, a la hora de saber, de accionar, digamos, el control de cambios de un proyecto, sabemos por la EDT dónde están esos controles y cómo tenemos que hacer el cambio, si forman parte de la EDT o no forman parte de la EDT. ¿Qué necesito para crear una estructura de desglose del trabajo? Bueno, pues para crear una estructura de desglose del trabajo yo necesito el acta de constitución del proyecto similar. Cuando hablamos de acta de constitución, hablamos de un proyecto desde un punto de vista de la metodología de cascada tradicional. Es decir, el inicio de un proyecto. El inicio de un proyecto es donde están, digamos, los requisitos y objetivos a alto nivel y donde se muestra el resultado del proyecto, lo cual, para crear esta estructura de desglose del trabajo, yo lo que necesito es saber qué objetivos a alto nivel tiene el proyecto, cuál es el resultado que va a obtener este proyecto. ¿Qué necesito también para crearla? Normalmente se dice que el director de proyectos puede crearla solo. Bueno, puede crearla si tiene referencias, pero siempre es muy importante para crear una EDT tener con nosotros a las personas clave, es decir, a ese equipo, a expertos e incluso al patrocinador del proyecto. Son personas, como sabéis, la estructura de desglose del trabajo es donde se va a definir todo el trabajo del proyecto, es decir, cuáles van a ser los entregables. Luego, las personas claves como expertos, patrocinadores, incluso interesados del proyecto son claves para crear la EDT. Pensad que la estructura de desglose del trabajo forma parte de lo que luego vendrá después, es decir, cómo voy a estimar las actividades del proyecto en base a la EDT, cómo voy a estimar el presupuesto, cómo voy a asignar recursos al proyecto, cómo voy a definir los riesgos del proyecto, cómo voy a plantear las adquisiciones del proyecto, cómo voy a plantear incluso la comunicación del proyecto. Digamos que la base, la estructura de desglose del trabajo es el comienzo, digamos, donde yo voy a partir para definir, planificar todo el proyecto. Y como bien decíamos antes, pues, información histórica de proyectos anteriores. ¿Por qué información histórica de proyectos anteriores? Porque al final, si yo estoy haciendo proyectos muy similares, pues bueno, si ya tengo referencias, ¿por qué voy a empezar de cero? Al final siempre las referencias me van a ayudar. Hablábamos de los requisitos claves del proyecto. Antes, un plan de gestión de alcance del proyecto, que luego vamos a hablar un poquito más de ello, pero aquí me quiero entretener porque al final la recopilación de los requisitos del proyecto son muy importantes para elaborar la estructura de desglose del trabajo. ¿Qué son los requisitos del proyecto? La recopilación de los requisitos del proyecto, pues es precisamente esa negociación con los interesados sobre lo que le conviene al proyecto, al negocio y cuáles son las soluciones del trabajo a partir de esas restricciones, supuestos y límites, lo cual yo elaboro, digamos, la EDT y constituye la base de la EDT los requisitos del proyecto. Estos requisitos es la base fundamental para definir el alcance del proyecto y, por tanto, el alcance del producto, es decir, cuál va a ser mi resultado. Producto, servicio, resultado. Y está aquí a través de, digamos, la recuperación de los requisitos y a través de esta matriz
donde nosotros, digamos, ponemos en valor los requisitos del proyecto que nos definen, digamos, los interesados del proyecto a través de grupos de enfoque, de cuestionarios, de encuestas, digamos, que yo elaboro la EDT a través de la recopilación de los requisitos para acercarme a lo que yo quiero conseguir, cuál es el resultado, cuál es el objetivo del proyecto, ¿de acuerdo? A través, y la matriz de trazabilidad es donde se recoge toda esa información de los requisitos, especificaciones del proyecto para poner en valor en la estructura del desglose del trabajo o en la EDT. ¿Cómo se estructura una EDT? Una EDT, al final, siempre decimos que una estructura de desglose del trabajo es, si hay dos personas, dos directores de proyecto, dos grupos de proyecto que tienen un mismo alcance, seguramente que la EDT la hagan distinta. No es algo que no es un documento ni un esquema que sea completamente objetivo de que si dos EDTs pueden ser perfectamente válidas siendo distintas, siempre y cuando aglutinen todo el trabajo del proyecto. Bueno, pues una estructura de desglose del trabajo tiene, digamos, requisitos, tiene, digamos, una formación y una estructura para ver, para establecer, bueno, pues el que esté correctamente hecha o si no está hecho. Una regla clara es la regla del 100%. ¿Qué significa? Pues como veis en esta figura está digamos, está el esquema de una EDT cualquiera con su ID, el 1 y 2, esto formarían parte de las cuentas de control. Las cuentas de control dentro de un EDT, digamos que son el segundo nivel de la EDT del proyecto y es donde se integra el alcance del proyecto, el cronograma y tiempo y se compara con el valor ganado en la medición del proyecto, lo que hemos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí es donde nosotros comparamos el desempeño cuando estamos en seguimiento y control y midiendo si el proyecto va retrasado o no, a través de estas cuentas de control. Estas cuentas de control se desglosan, digamos, en paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo, desde el punto de vista de una EDT, es el nivel más bajo de la EDT. Aquí es donde están, digamos, contenidas cuáles van a ser mis entregables. Y al indicar la regla del 100%, decimos que, por ejemplo, en el paquete, en la cuenta de control número 1, está, digamos, desglosada por las paquetes de trabajo 1.1 y 1.2, donde, como podéis ver, forman parte, cada uno de estos paquetes de trabajo conforman el 50% de la cuenta de control 1. Como podemos ver en la cuenta de control 2, ahí veis que hay un que tiene, digamos, desde el punto de vista del total del proyecto, el 70%. Como veis, las cuentas de control 1 y 2 suman 100%. Y los paquetes de trabajo tienen que sumar igualmente ese 100%. Como veis, en la cuenta de control 1 sí que lo suman, pero en la cuenta de control 2 no suman el 100%. En este caso estaría en el 80%. Debería haber quizá dentro de esta cuenta de control 2 un paquete número 3, que sería el 2.3, con un 20% para que cumpliese la regla del 100%. Otra premisa que tiene, digamos, una estructura de desglose del trabajo es que no está permitido un solo hijo. Cuando hablamos de un solo hijo, digamos que no está permitido el que, por ejemplo, el paquete de trabajo 2 considere solamente, la cuenta de control número 2 considere un paquete de trabajo, por ejemplo, el 2.1, con un porcentaje del 100%. Sería absurdo, ¿de acuerdo? No tendría ningún sentido. Eso es lo que significa que no está permitido un solo hijo, es decir, que de una cuenta de control baje un paquete de trabajo. Y son las bases, digamos, de cómo se estructura una buena EDT. A partir de aquí, de esta estructura y teniendo estas reglas claras, que son muy sencillos, pero que sí que proporcionan, digamos, mucha información sobre si está hecha o no correctamente una EDT, pues no tiene más. Como bien digo, una estructura de desglose del trabajo puede haber dos enunciados de alcance del proyecto y puede haber dos EDTs completamente distintas. Eso sí, seguramente que las dos, si cumplen con esta estructura, ambas dos cumplirán con todo el alcance del proyecto y con todo el trabajo del proyecto. Fijaos,
Aquí os enseño muchísimo más claro en qué consiste una EDT. Como bien digo, es el mejor arma de comunicación y compromiso con el equipo. Como veis en la parte de arriba, podemos ver las cuentas de control y más abajo, pues los paquetes de trabajo. Así es como se estructura una EDT. Los componentes más importantes, en la imagen de abajo a la izquierda, podéis ver los componentes más importantes. Estas son, digamos, las cuentas de control, 1, 2, 3 del proyecto. Los productos de trabajo terminados son, digamos, paquetes de trabajo del proyecto y las que tengan el nivel de trabajo, el nivel número 3 del proyecto, digamos que son igualmente paquetes de trabajos mucho más desglosados. Una EDT puede tener hasta 4 niveles, digamos, más sería, bueno, pues complicar bastante la EDT. Como veis aquí, es donde se ve a través de una estructura de desglose del trabajo, es donde vemos la totalidad del proyecto, el qué voy a hacer y no el cómo lo voy a hacer. Perdón. Una EDT tiene además, fijaos, donde pongo digamos, el recuadro en rojo, veis que tiene este paquete de trabajo que yo estoy subrayando en rojo, pues está compuesto precisamente de lo que es el diccionario de la EDT. ¿Qué significa? Pues esa información que contiene este paquete de trabajo. Aquí os pongo un detalle de lo que considera un diccionario de la EDT y como veis, considera el ID, es decir, qué número de la EDT tiene, a qué cuenta de control pertenece, cuál es la última actualización y quién es el responsable, por ejemplo, de ese paquete de trabajo. Cuál es la descripción, cuál es el criterio de aceptación para validar ese entregable, qué entregable tiene, cuáles son los supuestos si queremos, qué recursos asignados tengo a este paquete de trabajo, cuál es la duración de este paquete de trabajo y fijaos, específicamente pues tiene unos hitos. Yo también puedo introducir aquí si quiero en qué actividades se desglosa este paquete de trabajo. De acuerdo, aquí están incluidos los hitos hasta llegar, digamos, a este entregable, ¿no? ¿Y cuál es el coste? Como veis, estos paquetes de trabajo se desglosan directamente a través del diccionario de la EDT en todo lo que conlleva ese paquete de trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos ya ejecutando un proyecto, es muy cómodo tener a mano siempre la EDT y tener a mano el diccionario de la EDT para saber qué contiene exactamente ese paquete de trabajo. ¿Dónde la utilizo? Bueno, una estructura de desglose del trabajo desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista de los directores de proyecto, normalmente una EDT digamos, se define en proyectos tradicionales cascada o waterfall. No deja de ser un elemento muy importante en un proyecto e incluso pueden funcionar bien en entornos iterativos, es decir, en proyectos ágiles. ¿De qué forma? Ayudando a definir los entregables a alto nivel y de ahí planificar los ciclos iterativos, esos bloques de tiempo, para definir las funcionalidades y características pues, desde el punto de vista de los usuarios, el cliente, etcétera, ¿no? Lo cual no solamente funciona en proyectos tradicionales, como hemos visto en una EDT al uso, la cual nosotros nos llevamos directamente una vez que tenemos la EDT, desglosamos esa EDT, sus paquetes de trabajo en actividades donde asignamos recursos y donde asignamos costes, sino que en entornos iterativos puede funcionar bien como una base a alto nivel de más o menos los entregables por donde van, ¿no? Una regla también importante y que considera una estructura de desglose del trabajo es que un exceso de detalle de cualquier EDT puede ser perjudicial, es decir, tenemos que incluir el trabajo del proyecto, pero tampoco se define, no debe llevar a alto nivel porque está compuesta de paquetes de trabajo, son paquetes de trabajo y son entregables a lo que llegamos, digamos, al entregable total o del
del proyecto o como tal el resultado, independientemente del método que se utilice para realizar el proyecto. Es decir, no hay que dar excesivamente, no hay que llevar a un exceso de información, una estructura de desglose del trabajo. Estamos hablando de paquetes de trabajo y de alto nivel, donde sí o sí se tiene que ver todo el proyecto. Luego, conclusiones sobre la EDT. ¿Qué es? La representación gráfica del proyecto. Identifica todo el trabajo que se va a realizar. Es un producto de la definición del alcance. En cuanto a las características, organiza y define el alcance total del proyecto. Estructura los entregables en diferentes niveles con un desglose suficiente para el seguimiento a través de esos niveles que hemos comentado, y es el fundamento para estimar los costos del proyecto, para distribuir los roles y funciones de las personas que se van a hacer cargo de esas tareas del proyecto. Tiene ese fundamento también para planes técnicos y es una lista de productos a entregar, es decir, a través de los paquetes de trabajo son, pensad, entregables. Una buena forma también de considerar o de definir una buena EDT es que la EDT considera, digamos, los elementos de los paquetes de trabajo, cuentas de control, se consideran sustantivos como diseño, etcétera, diseño, transporte, estoy poniendo un ejemplo, y las actividades se relacionan con los verbos en acción, como por ejemplo probar el diseño, definir la ruta de transporte. Estos verbos, digamos, son los que podemos relacionar con actividades y los sustantivos los relacionamos con paquetes de trabajo y la EDT. Bueno, hemos estado hablando de lo que es la EDT y el diccionario de la EDT. No quiero dejar pasar este webinar sin indicar de dónde viene todo esto, ¿no? Y cuál es la importancia de la EDT, de la estructura de desglose del trabajo y del diccionario de la EDT. Digamos que la EDT, la línea base del alcance de un proyecto, la componen precisamente el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. La línea base del alcance es, digamos, la que proporciona el punto de partida para, en la ejecución, seguimiento, control, saber si estamos cumpliendo con lo planificado o no en base a nuestro proyecto. La línea base del alcance se compone, por tanto, de la versión aprobada del enunciado del alcance del proyecto, que es la descripción, párrafo, con una solución del resultado que se desea conseguir en la ejecución del proyecto. Es la versión ampliada del acta de constitución. Si os acordáis, al principio de este webinar hablábamos qué era lo importante, qué necesitábamos para definir la EDT. Pues necesitamos el acta de constitución, pues es la versión ampliada del acta de constitución después de recopilar los requisitos de los interesados. Y está enfocado a todos los trabajos, actividades o tareas para lograr y definir de forma completa el alcance del proyecto. Luego, la línea base del alcance de un proyecto lo forman el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. Conclusiones a la gestión del alcance desde el punto de vista general, porque una EDT es la que por la que vamos a definir el trabajo del proyecto y cómo van a ser los entregables del proyecto. Conclusiones a la gestión del alcance: definir correctamente el alcance de un proyecto en base a los requisitos específicos de los stakeholders, lo que hemos hablado, digamos, de la gestión de los requisitos, de esa recopilación de los requisitos a través de preguntas, esos grupos focales, esas reuniones, a través de expertos, a través del equipo de proyecto. Limitar lo que está dentro del proyecto y lo que no está es fundamental para establecer el punto de partida y conseguir el objetivo del proyecto. Esto forma parte de la gestión del alcance, del cual forma parte la estructura, desglose del trabajo o la EDT. Y como Project Manager debemos saber que todo el proyecto debe poder transformarse en paquetes de trabajo, la EDT, a través de la EDT y en el diccionario de la EDT y en el diccionario de la EDT el desglose de lo que lleva esos paquetes de trabajo.
todo lo que no se refleje en la EDT no se puede medir, con lo que no formará parte de la gestión del proyecto, ya que no contará con coste, recursos y tiempo, que es lo que hacemos nosotros inmediatamente después de elaborar el alcance del proyecto y, por supuesto, la EDT del proyecto. Para finalizar, quiero dejaros esta frase de Gandhi y el segundo párrafo sobre lo que significa: lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Bueno, pues precisamente, y no quiero hacer una asunción a esta gran frase, pero bueno, la EDT es la que te pone, digamos, en realidad, la que baja a la realidad, digamos, todos los entregables a los que voy a llevar yo el resultado del proyecto. Muchas gracias.